Hola, buenos días, ¿cómo están todos ustedes? Me da gusto saludarles nuevamente en esta semana, siendo hoy 12 de mayo. Me da gusto saludarles y vamos a compartir otro tema más también interesante en todo este bloque de situaciones que estamos hablando sobre los signos distintivos, sobre las marcas, etcétera, ¿no? Seguimos con esta temática antes de pasar después a las transmisiones que hablan sobre invenciones o patentes. Estamos aquí también tocando el tema de las marcas, ¿no? ¿Cuándo van a ser registrables? ¿Qué nos dice nuestra ley sobre el registro de las marcas? Por eso ahí les pusimos en la publicación que vamos a aprender esta mañana qué dice la ley para, para objetar, por así decirlo, para impedir algún signo distintivo, alguna marca, algún aviso, algún nombre que por sus características no llegue a ser registrable. Entonces, de eso se trata la presentación el día de hoy. Estoy aquí pendiente de la caja de preguntas. Somos en este momento 41 personas las que estamos aquí reunidas. Y lo que buscamos pues es precisamente que ustedes se puedan conectar más, que puedan llegar a esta transmisión a más personas y a su vez pues que puedan conocer lo que señala nuestra ley para el registro de las marcas. Pues le damos la más cordial bienvenida a don Rigoberto Martínez, que ya está conectado, a Alejandro Ramírez y a todos los que ya estamos aquí, ahorita ya bajamos a 39 conectados en este momento. Compartan la presentación con sus conocidos, con sus compañeros de clase, sus colegas. Es un tema que ya se ha tocado en esta vía. Lo que hacemos únicamente pues es recordar, ¿no?, lo que nos dice nuestra ley sobre lo que no llegará a ser registrable de acuerdo a lo que la ley misma nos señala. Entonces, lo que esta mañana vamos a platicar para ya ir comenzando con lo que señala nuestra temática, vamos a repasar de manera muy breve qué son los signos distintivos, ¿no? Cuáles son los signos distintivos que la ley, y cuando hablamos de la ley, pues obviamente nos estamos refiriendo a la ley en la materia, a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, ¿no?, que es la ley que rige la materia, es la disposición específica que rige los trámites, ¿no?, además de otras disposiciones pues que se aplican como el reglamento y otras más, incluso otras de manera supletoria. Pero la ley, nuestra ley en la materia, es la que habla de manera expresa en 2 de sus artículos qué es lo que no se va a poder registrar, ¿no? Pero antes de comenzar con el no, pues queremos comenzar con el sí, ¿no? Queremos decirles cuáles son los signos que sí se registran, cuáles son los signos que merecen el registro, cuyos trámites son exitosos, porque esos son los trámites que queremos que nos propongan ustedes como usuarios de estudio, ¿no? Para que el estudio que llevan a cabo las áreas sustantivas de todos sus expedientes, pues puedan conceder, ¿no?, si el trámite así lo amerita, pues el título de registro. Ese es el objetivo principal. Entonces vamos a hablar qué son esos signos distintivos, cuáles son los que sí se van a registrar, ¿no? Y ya en la parte posterior vamos a platicarles cuáles son esos impedimentos legales, ¿no?, esos obstáculos, entendiendo así como impedimentos que pueden dificultar un trámite, ¿no?, o pueden en su defecto, si se actualizara al final del trámite ese impedimento, pues pueden impedir el registro de la misma marca. Y al final pues haríamos una reflexión muy breve para poder recordarnos a todos el uso de los medios electrónicos que existen en el instituto para poder hacer ese ejercicio de búsqueda y para poder hacer ese ejercicio de verificación previa antes de que ingresemos nuestra solicitud, porque eso sí nos tenemos que acordar. Toda esta parte de la que hemos estado hablando hoy, la parte de clasificación que hablamos el lunes, la parte de el uso de los medios electrónicos de consulta, como lo tocó ayer mi compañero Oliver, esta parte, incluso esta parte que habla de los signos distintivos y cuándo no se van a registrar, son elementos importantísimos para ustedes, para poder emprender un trámite, y se tienen que tomar en cuenta no durante el proceso, porque pues ya la ingresaste, sino de preferencia antes de que ingreses tu solicitud.
Antes de que pagues, antes de que inviertas tiempo, antes de que empieces a hacer una serie de situaciones porque pues deseas que tu marca sea registrada y deseas tener éxito y posicionamiento en el mercado, entonces se te sugiere atender a estos tutoriales, ¿no? Entonces por eso hay que estar muy pendientes, tenemos que estar pendientes de lo que aprendemos, de nuestras guías de usuario que están en la página también del INPI y de la asesoría que también en su momento se les puede proporcionar antes de ingresar. Ustedes van a tomar la decisión, ustedes van a decidir con los elementos que se les da a través de la asesoría, a través de estas pláticas, qué es lo que más les conviene hacer, ¿no? Entonces, para hablar primero, a manera de repaso, como decíamos, de lo que son los signos que se van a registrar, pues saben, ¿no?, que estamos hablando, ya hemos venido hablando en varias sesiones de lo que son los signos distintivos, que son esos elementos, identificadores de productos, de servicios, etcétera, ¿no? Y tenemos aquí a las marcas, y cuando hablamos de marcas, decíamos la semana pasada, hablamos también de marcas tradicionales, de marcas no tradicionales, de eslóganes de publicidad, que para nuestra ley se llaman avisos comerciales, de nombres comerciales y hasta de indicaciones geográficas y también denominaciones de origen, porque finalmente hacen una distintividad en un producto asociado a cierta región, entonces obviamente también se pueden considerar signos distintivos. Nuestra ley nos habla de que toda marca es susceptible percibirla por los sentidos, es decir, decíamos la semana pasada, a través de la vista, a través del olfato, etcétera, ¿no? Hablando de marcas tradicionales y no tradicionales, se puede considerar una marca. Y también, pues, debe de representarse de una manera que se permita determinar de manera clara y precisa el objeto de la protección. Entonces, eso es las marcas. Y las disposiciones que se contienen en nuestra ley para marcas, ¿no?, los signos distintivos como marcas, son disposiciones que la misma ley establece y ha establecido desde antes, que se van a tener que aplicar a las otras figuras de signos distintivos, es decir, a los nombres comerciales, a los avisos comerciales. Entonces, para efectos del registro sobre lo que se va a poder y lo que no se va a poder registrar, vamos a decirlo así, se aplicarían las mismas reglas que para las marcas. Entonces, es todavía doblemente o triplemente importante que ustedes recuerden qué es lo que se va a poder registrar y qué es lo que la ley señala como un impedimento o un obstáculo legal para el registro de una marca, ¿no? Entonces, se repiten las mismas reglas y por ello, bueno, pues se aplica las mismas disposiciones en materia de impedimentos. Tenemos entonces como parte de esos signos distintivos, decíamos, a las marcas, tenemos a los nombres comerciales, ¿no?, que a manera de repaso son nombres o denominaciones de establecimientos que protegen cierto negocio, que no llevan logotipo, etcétera. Avisos comerciales como parte de esos signos distintivos, esas frases ingeniosas que anuncian, frases, oraciones, que tienen por objeto anunciar negociaciones o anunciar establecimientos comerciales, industriales o de servicios. Y fíjense cómo en cada una de estas definiciones se repite demasiado el objeto del signo distintivo. Por ejemplo, en este 201 de la ley que tenemos en las pantallas, para distinguirlos de otros de su misma especie y clase en el mercado. Precisamente para eso son signos distintivos, para identificarlos, para hacerlos únicos, para marcar la diferencia de la marca que tienes pensado registrar o la marca que has venido utilizando ya en el comercio frente a otras marcas o frente a otros signos distintivos en general que están en el mercado y que se pueden dedicar a la producción de lo mismo que tú o a la prestación de un servicio similar a ti. Entonces, se van a aplicar las mismas reglas en el caso de los avisos comerciales también. Esas frases, decíamos, que anuncian productos, que anuncian servicios. Signos distintivos también son las marcas colectivas, ¿no?, que son esas marcas, esos signos distintivos que van a ser solicitados por asociaciones
de fabricantes o asociaciones de productores, comerciantes de productos o prestadores de servicios legalmente constituidas. Y otra vez la ley enfatiza, ¿no?, en este artículo al final del 179, que estos van a tener que poseer la misma calidad y van a tener que hacerse únicos o distintivos respecto a los productos o servicios de otros. Otra vez, ¿no?, se enfatiza de alguna manera el objeto, pues sí, la parte sustancial de un signo distintivo, que es precisamente distinguir esos elementos identificadores de productos o servicios, deben de ser distintivos. Y cuando hablamos de esa distintividad, porque habríamos de dejarla muy clara, porque incluso si empezamos a razonar cada uno de los impedimentos que señala nuestra ley, nos vamos a dar cuenta que en el fondo el objeto o el espíritu es ese. Permitir lo que sí es distintivo y negar lo que no sea distintivo. Entonces se hace un especial énfasis a la parte de la distintividad, que es la principal característica de estos elementos, de estos signos distintivos que sí se van a registrar, cuyo objetivo precisamente al ser distintivos es que identifiquen o que distinguen un determinado origen empresarial, una determinada calidad o características que incluso pudieran estar vinculadas a su origen geográfico. Entonces, ese es el objetivo, ¿no?, de los signos, y que además tienen que ser distintivos para efectos de que esto sea registrado. Ahora, los signos distintivos, nos dice la ley, se pueden utilizar, por ejemplo, en el caso de las marcas, en el caso de los avisos, se pueden utilizar en el comercio, en la industria, como dice esta disposición. Pueden estar ya en la práctica funcionando, incluso pueden tener cierto posicionamiento o cierta preferencia de parte de los consumidores. Sin embargo, cuando no están registrados, bueno, pues no gozan de esa exclusividad, ese derecho que se le otorga al titular para poder hacer uso de ese signo de manera única, solo por él o respecto de los que él autorice. Y por otro lado, pues ese uso exclusivo solamente lo va a obtener a través de un registro, y ese registro se va a llevar a cabo ante el INPI, de acuerdo con la normativa que señala la ley en la materia. Entonces, ahora sí, vamos a entrar en materia. Ya platicamos qué sí se va a registrar, es decir, qué signo distintivo sí va a cumplir con esta serie de características para ser registrable, que sea precisamente algo distintivo. Y ahora, pues nos toca entrar en materia sobre lo que no se puede registrar, sobre lo que nuestra ley nos indica que no se puede registrar. Aquí vamos a tomar nota a manera de recordatorio. Lo que constituye un impedimento legal, según la ley, está en el artículo 173 de la ley y en el artículo 12 de la ley. Son esos dos artículos que ya en nuestra nueva ley contemplan los impedimentos legales. Entonces, miren, vamos a ir hablando poco a poco. Es un artículo extenso, entonces por lo mismo, pues no queremos aburrirlos ni nada de mi parte. Al contrario, quisiera yo que si ustedes tuvieran algún comentario, etcétera, o pregunta, pues la fueran poniendo aquí para que pudiéramos hacer esto más dinámico, ¿no? Entonces, miren, por ejemplo, el 173, cuando se refiere al uso de los impedimentos legales, dice que no van a poder ser registrables como marca los nombres técnicos, dice, o los nombres de uso común de productos o servicios que pretendan distinguirse como marca. Acuérdense aquí como marca, como aviso, ¿no?, etcétera. Así como aquellas palabras, denominaciones, frases, elementos figurativos que en el lenguaje corriente o en las prácticas comerciales se hayan convertido en elementos usuales o genéricos, así como aquellos que carezcan de distintividad, ¿no?, haciendo demasiado énfasis a
situación, a la característica principal para que algo sea registrado, que es la distintividad como marca, como signo distintivo. Bueno, pues aquellos que carezcan de esa distintividad porque sean nombres técnicos, por ejemplo, una formulación, la formulación del ácido acetilsalicílico o el nombre como tal, la denominación, pues es un nombre técnico, un nombre de uso común, ¿no? Cualquiera lo puede utilizar. Si alguien pretendiera registrar ácido acetilsalicílico, por ejemplo, para la clase 5 de medicamentos, pues los examinadores tendrían que negar ese registro, ¿no? Por la falta de distintividad, porque es un nombre técnico. ¿Qué pasa en el caso de la imagen que ven ahí? Estos ejemplos que estamos poniendo, pues ustedes saben que no son con la finalidad de hacer propaganda a nadie, son solamente con fines educativos, ¿no? Y en este caso, pues para compartirles o ejemplificar un poco la serie de impedimentos. Entonces, esos nombres técnicos no se van a registrar, esa fórmula, esa denominación del compuesto para aliviar como analgésico el dolor de cabeza y demás, ¿no? Pero si esa empresa quisiera aportar una marca al producto, entonces las cosas son diferentes, ¿no? Porque el consumidor no va a llegar a la farmacia si busca una marca, ¿ok? Si busca una marca, porque si busca un preparado genérico, pues llega a la farmacia y pide el nombre del preparado. Si el preparado está ya liberado, ¿no? Para la venta de manera libre, pero si busca el preparado con una marca, porque el consumidor quizás sabe que esa denominación, esa marca, le cae bien al organismo, le genera un bienestar pronto, etcétera, bla, bla, ¿no? Asociado a calidad, a historia, etcétera. Pues bueno, toca una marca y llega a la farmacia y entonces dice, dame una caja de, ¿no? Aspirinas, por ejemplo. Y entonces lo que se está protegiendo como marca, pues no es el nombre del compuesto, no es ácido acetilsalicílico, sino es el nombre de la marca para el producto. Entonces, esa serie de nombres técnicos de uso común, como tales, no se van a registrar como marca y la razón, el mismo artículo la da, carecen de distintividad. Dice, a menos la ley nos hace una excepción de la fracción 1 a la fracción sexta del 173, que dice a menos que hayan adquirido un carácter distintivo en territorio nacional, ¿no? Pues esa situación también deberá de acreditarse. Ahora, tampoco se van a registrar ante el INPI signos distintivos o marcas que estén compuestas por formas tridimensionales o por diseños industriales, pero que sean estos del dominio público, o sea, que sea la manera usual o tradicional, usual, corriente, tradicional, en cómo encontramos esos productos en el mercado. Si es la manera tradicional, la usual, la impuesta por la naturaleza o la funcionalidad del producto, pues no tendría distintividad, porque entonces no estarían aportando a esa solicitud de marca tridimensional esa distintividad necesaria para que se convirtiera en una marca registrada, ¿no? Sería el envase común y corriente. Por eso a la hora de proponer a estudio una marca o un diseño tridimensional, el usuario debe de tener presente cumplir con este requisito, evitar solicitar diseños tridimensionales a estudio como marca que sean genéricos, que sean la forma usual, la forma corriente de adquirir un producto o la impuesta por la naturaleza o la funcionalidad del producto, porque esas no se van a registrar. Entonces, si por ahí traemos el plan o la idea de realizar un registro de una marca tridimensional y de solo incorporar este tipo de elementos genéricos o tradicionales, pues no se van a registrar. Debemos de tener cuidado a la hora de someter a estudio una marca tridimensional para vigilar el cumplimiento de estos requisitos. Y entonces, ¿cómo pueden hacer ese chequeo, por así decirlo, ¿no? De si algo puede ser o no registrable? Podrían hacer uso de los medios de consulta. Por ejemplo, el uso de Marcia, el uso del acervo de marcas, en donde en el caso de Marcia, de manera muy fácil, como aprendimos ayer, subes el logotipo que quieras buscar y le das criterios de búsqueda y te arroja los resultados. Entonces, de esa manera, tú te puedes dar cuenta si ese signo distintivo, como ese diseño, va a ser registrable o no va a ser registrable, o te lo encuentras que es igualito a todo lo que actualmente ofrece el mercado.
Y ahí pues has de tener cuidado para no empezar a mezclar, por ejemplo, un diseño tridimensional que de alguna manera pudiera considerarse genérico y acompañarlo de una marca, un logotipo que desde tu punto de vista llegue a ser distintivo, porque como se va a estudiar el conjunto de todo el signo distintivo, si viene junto, pues si se objeta por falta de distintividad el diseño tridimensional, pues lo mismo va a ocurrir para el resto del signo. Entonces ahí es parte de las estrategias que tú te tienes que ir poniendo para a la hora de someter un trámite evites que exista un impedimento legal en este sentido. Ahora, los hologramas, bueno, ya está claro que nuestra ley contempla el uso de marcas registradas para hologramas. Antes esto constituía un impedimento legal. Ahora nuestra ley nos dice que se van a objetar esos hologramas, pero fíjense cuáles. O sea, se van a objetar solo aquellos que sean del dominio público y aquellos hologramas que carezcan de distintividad. Otra vez, ¿no? Tocamos el tema de la distintividad y esta serie de disposiciones las van a estar repitiendo demasiado porque pues de eso se trata. Algo que sea distintivo va a poder registrarse, pero algo que no sea distintivo, bueno, va a ser objetado. Va a existir un impedimento, ¿no? Para poder registrarlo. En ese sentido es que la ley nos dice también que aquellos signos que considerando el conjunto de sus características lleguen a ser descriptivos, ya sea de los productos o de los servicios que pretenden estos distinguir, no van a poder ser registrables, ¿no? No van a poder tener marca registrada. Aquí cuando hablamos de la descriptividad se especifica claramente sobre qué pudiera versar esa descriptividad. Dice que pudiera versar porque designara el signo, la especie o la calidad o la cantidad o la composición, el destino, el valor, el lugar de origen o la época de producción de los productos o de los servicios a proteger con la marca. Entonces, si este signo distintivo llega a ser descriptivo, es decir, que nos platique alguna de estas características que están aquí u otras, pues no va a poder ser registrable. Ahí les pongo unos ejemplos, ¿no? Son a manera de ejemplos. Imagínense que quisiéramos proteger la marca restaurante empresarial para servicios de provisión de alimentos, como un restaurante en la clase 43. Obviamente, estamos platicando en la denominación qué tipo de servicio vamos a utilizar y a quién vamos a dirigir este servicio, ¿no? A los empleados de las empresas. Entonces, esta es una denominación demasiado descriptiva, demasiado descriptiva. Es importante decir que si quieren utilizar o hacer uso de un elemento que se considera descriptivo, han de tener muchísimo cuidado porque en su defecto han de realizar las búsquedas necesarias para visualizar el panorama de signos distintivos, etcétera. Y en su defecto, pues pudiera ser, aunque esta capacitación no tiene como objetivo darle supuestos, o tampoco tiene como objetivo establecer criterios de estudio, no. Tiene como objetivo transmitirles lo que dice la ley. Entonces, si le pueden o le quieren acompañar a algo descriptivo, un elemento distintivo, en atención a lo que la misma base de datos indique, en atención al historial de los trámites que se tengan y obviamente al estudio que se haga de manera formal en la coordinación respectiva, pues se determinará si se registra o no se registra, ¿no? Entonces, teniendo presente estos fundamentos, pues ustedes pueden tomar una decisión. Entonces, esos elementos descriptivos, por ejemplo, ahí me ocurrió otro, ¿no? Vino del Valle de Guadalupe. Es conocido por todos, mexicanos o hasta extranjeros, que el Valle de Guadalupe es conocido por la producción y la calidad de sus vinos. Entonces, aquel que quiera ponerle que ese vino es de ahí, pues estaría siendo descriptivo, como dice aquí la ley, del origen, ¿no? Del producto, del lugar de origen. Entonces hay que tener mucho cuidado y lo mismo se aplica para signos distintivos que a lo mejor no estén en español, que estén en otro idioma, ¿no? Ahí tienen ahí algunos ejemplos, ¿no? Fresh
fresh, el elemento fresh para un alimento, por ejemplo, como la sardina, que va en la clase 29, pues han de tener cuidado porque pues están describiendo la naturaleza o la calidad del producto. Ajá, muy bien. Lo mismo para los otros dos ejemplos que les pusimos, ¿no? Para el control de plagas, etcétera. No están en español, pero de la lectura se aprecia a qué se va a dedicar ese establecimiento, qué quiere el titular proteger. Y entonces, si no está siendo distintivo, si por el contrario está siendo descriptivo, no se va a registrar. Más adelante vamos a tocar una de las fracciones que habla de la descriptividad, pero también la liga con el idioma. Entonces, aunque esté en otro idioma, aunque no sea en el español, también podría objetarse por falta de descriptividad en otro idioma, ¿no? Si la traducción de esa palabra, de ese signo, deviene en palabras no registrables en los términos de los que estamos ahorita platicando. Ahora, otro de los impedimentos legales, vamos a tocarlo, se establece con el uso de letras, de dígitos, de nombres o de colores aislados, ¿no? Dice la ley, colores aislados no se van a poder registrar, dígitos así sin logotipo tampoco, a menos, porque ahí está la excepción, que estén combinados o acompañados de otros signos que le den el carácter distintivo. Porque entonces la estilización de una letra, como en el caso de la X de Xerox, no es solamente el uso del rojo en este caso o el uso de la X como tal, sino es el diseño, como está dispuesto el logotipo, el signo distintivo que hace que este sea único, inconfundible, ¿no? Entonces, las letras sí se van a poder registrar cuando están acompañadas de otro signo que le den el carácter distintivo, es decir, cuando están incorporándose a un diseño, aunque sea la pura letra, ¿no? En el caso de la H de Honda, es la manera o la disposición, el uso de colores, de diseño en el logotipo, que otra vez volvemos a repetir, llega a ser distintivo, que no se hace uso de estos elementos de manera aislada y entonces sí se pueden registrar, ¿no? Entonces, si se fijan cómo no es nada más, no se puede, van a decir, nada se puede. No, sí se puede siempre y cuando se cumpla con esta parte de la distintividad, ¿no? Y hay opciones para poder imprimir a un signo distintivo el elemento de la distintividad. Ahora, esa parte de la traducción de signos distintivos que no se registran está aquí, porque no se van a poder registrar la traducción, la transliteración, la variación ortográfica caprichosa o la construcción artificial de palabras no registrables, ¿no? Es esa parte de no querer hacer cosas que no se pueden dándole un tinte distinto, ¿no? Por ejemplo, aquel que quiere registrar náutica como invadiendo los derechos de la marca conocida por todos, por muchos consumidores, como náutica, ¿no? Es que no estoy poniendo exactamente el nombre completo, yo en lugar de la U le pongo una V, bueno, pero visualmente al consumidor, si te dedicas al mismo producto, etcétera, pues obviamente el consumidor se va a ver confundido. Entonces, tienes un doble fin detrás, ¿no? Entonces, ahí hay que ser muy honestos en lo que cada quien quiere proteger y sobre todo, pues la sugerencia abierta en todo momento de proponer cosas distintivas, cosas únicas, porque pues es un negocio, es su establecimiento, es su proyecto, etcétera, pues debe de nacer con mucho corazón, con mucho esfuerzo de todos los sentidos y por ende, pues en el nombre también se tiene que identificar algo que llame, algo distintivo, algo que sea único, no que nos estemos colgando de la fama o de alguna cualidad de otra empresa ya conocida. Entonces, en este caso de esta marca, ¿no? Que es la disposición artificial de palabras no registrables, a menos que seas el titular, ¿no? A menos que seas la cervecera, que es la titular, la dueña de la marca, entonces pues sí puede hacer el registro pero si yo no soy el titular, no soy quien tengo el derecho para poder utilizar ese nombre y aún así, de manera, aquí dice la ley, hago una variación ortográfica caprichosa,
¿no? Y lo quiero proponer a estudio, bueno, pues voy a recibir un oficio de impedimento legal donde se me haga ver que pues no se va a poder registrar. Y también se habla de la traducción. ¿Se acuerdan que platicamos hace rato de esta parte? De situaciones descriptivas de nombres o signos descriptivos que aunque no estén en español se hace la respectiva traducción, o si es un idioma que se exprese en caracteres no latinos, bueno, pues se tendría que hacer la transliteración correspondiente. Entonces, aguas. Esta marca la encontré como ejemplo en un texto de la OMPI, ejemplificando esta parte que dice zapato, ¿no? Con la S y con las dos P. No, pues es obvio que es la variación ortográfica caprichosa, la construcción artificial de una palabra, pues que si lo quiero para la clase 25, que es precisamente vestuario, calzado y sombrerería, pues estaría siendo muy genérico, estaría siendo muy descriptiva y en ese sentido, pues no tendría por qué obtener un registro, es decir, la titularidad o ese derecho exclusivo, si no cumple con estas características. Muy bien. Y bueno, les sugerimos aquí, en el caso de que ahorita estoy leyendo algunos de los comentarios de ustedes, pues les sugerimos que ustedes soliciten la marca, por ejemplo, en el caso de lo que nos platica Paola, soliciten la marca tal y como la van a querer registrar. Es decir, si quieren proteger una marca con colores, si el consumidor los identifica con cierto color característico, cierto diseño en sus letras, bueno, pues así tendrían que registrarlo, ¿no? Cuando ustedes registran una marca, quizás valdría la pena que ustedes pensaran en el impacto posterior que pudiera esa marca o ese uso de ese signo distintivo representar en sus patrimonios. Es decir, si lo quieren registrar o lo quieren llevar a otros lados, a otros lados en el mundo. Y en ese sentido, pues tendrían que iniciar las solicitudes correspondientes en otros países o hacer uso del protocolo de Madrid que tenemos en México para el registro internacional de marcas. Y en ese caso, pues las oficinas designadas a las que ustedes quieran llegar con sus solicitudes registradas en México van a tomar como base esa solicitud registrada en México con esos colores. Entonces, mucho cuidado porque si quieren llegar a otros países y entonces quizás por ahorrar o quizás por cualquier razón, ¿no?, que se haya tenido presente al momento de ingresar una solicitud, la ingresaron en un color que no querían o buscando la protección de muchos, etcétera, pues cuando la solicitud llegue al estudio en otras oficinas, bueno, ellos van a tomar como base ese signo tal y como fue registrado en México. Entonces, si iba en blanco y negro, así se va a tomar como base, en blanco y negro. O si iba en escala de grises, ese es su signo distintivo, en escala de grises, y así va a llegar a otros países. Y ahí es cuando a lo mejor ustedes van a pensar, ay, pero pues yo no lo quería así, yo quería en amarillo, yo quería en rojo, o mis consumidores bueno, pues entonces hay que solicitar a registro, que sea tu registro base, el registro que realmente quieras elevar a otros países a través de registros en otras oficinas, no nada más en México. Entonces sí les recomendamos de manera muy enfática que hagan uso o hagan el trámite de registro para lo que en realidad quieren con los colores en que en realidad ustedes buscan, ¿no? Recuerden que al hablar de distintos tipos de marcas, ustedes pues tienen la opción de quizás solicitar marcas no con logotipo, ¿no? Marcas solamente compuestas por palabras, como las nominativas. Entonces, si de momento no tienen definido el logotipo, etcétera, pues, y quieren entonces hacer uso de un logotipo, bueno, pues pueden tramitar la marca nominativa y después, cuando ya tengan el logotipo, pueden también solicitar un registro por una marca con diseño. Y entonces ya en tu portafolio de derechos de propiedad intelectual de tu empresa o tuyos propios, pues ya tienes no uno, sino ya tienes dos carpetitas, ¿no? Con dos registros concedidos, más los que se vayan acumulando en la protección de todos tus intangibles. Muy bien. Ahora, tampoco se va a poder registrar el uso de escudos, de banderas, de emblemas, cuando los signos que queremos registrar
reproduzcan o imiten estos escudos, banderas, emblemas, dice la ley, de cualquier país, de cualquier municipio, de cualquier división política, para ya sea nacional o internacional, en el caso de las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, nacionales, extranjeras o internacionales, o cualquier otra organización que sea reconocida oficialmente. Entonces, se protege el uso o la posible imitación de escudos, de banderas, de emblemas, y ahí están todos los supuestos, nacionales, internacionales, equivalentes, etc. Se protege también porque constituye un impedimento legal no dar registro a signos que reproduzcan o que imiten signos o sellos oficiales de control o de garantía adoptados por un Estado sin la autorización de la autoridad correspondiente, ¿no? Entonces, en el caso del signo hecho en México, por ejemplo, a menos que lleves a cabo cierto proceso ante cierta institución que cumpla cierta normatividad, bueno, pues la misma autoridad que emite ese permiso te va a decirle al solicitante si puedes utilizarlo en tus productos o si puedes utilizarlo en la prestación de esto, etcétera. Pero si no cuento con ese permiso, no tendría por qué solicitarlo yo a registro, ¿no? Igual en el caso de monedas, aquí habla también incluso de monedas conmemorativas. Entonces esas partes no pueden no pueden componer una marca o formar parte de un signo distintivo que quieran llegar a registrar. Ahora, también aquellos signos que reproduzcan o que imiten nombres, signos de representación gráfica, condecoraciones, medallas, premios en exposiciones, congresos, ferias, eventos deportivos reconocidos oficialmente. Eso tampoco puede llegar a formar parte de un registro de marca. No es un registro de marca, no se debe de utilizar. Muy bien, entonces hay que solicitar la marca teniendo muy presente esta parte, solamente evitando, ¿no?, invadir esa serie de situaciones que la misma ley dispone que no se van a poder registrar. Ahora, también se va a impedir el registro de marcas que sean idénticas o semejantes en grado de confusión a zonas geográficas propias o comunes, a mapas, el uso de mapas, el uso de denominaciones de poblaciones, de gentilicios, de adjetivos, cuando indiquen la procedencia de productos y puedan ocasionar, dice la ley, confusión en cuanto a la procedencia, ¿no? Entonces hay que tener cuidado. Por ejemplo, si alguien por ahí quisiera proponer a estudio un gentilicio, como en el caso de colombiano, para café, cuando en realidad no es la República de Colombia la que solicita el registro y obtiene, que por cierto, pues lo tiene ya protegido, etcétera, pues entonces no tendría por qué ser registrable para Juan López con domicilio en Guadalajara, Jalisco, ¿no? Por ejemplo. Es decir, estaríamos haciendo o pretendiendo hacer uso o generar confusión en cuanto a la procedencia del producto, porque a lo mejor esa zona o ese país es conocido o famoso porque ahí se hace cierta cosa bien, ¿no? En el caso de un producto, etcétera. Y entonces, si no somos de esa región, si no somos, incluso si fuera una indicación geográfica o denominación de origen, no somos usuarios autorizados, entonces, ¿por qué habríamos de ponerlo dentro de una marca, ¿no?, si no tenemos la autorización? Entonces, por ahí va esta parte de este artículo de la ley, en el sentido de no utilizar esas mapas, esa denominación de poblaciones, que además pues son poblaciones, por ejemplo, los nombres de los municipios, etcétera, que pues no pertenecen a nadie en realidad, ¿no? Son nombres oficiales, etcétera. Y no estamos hablando aquí de la solicitud de una indicación geográfica o de una denominación de origen, no. Aquí el impedimento se está enfocando a que quiero ponerlo como parte de mi marca. Entonces sí existe una disposición que es esta, que impide que eso suceda, ¿no? Entonces, si van a incorporar uno de estos elementos, pues igual, como ya les dijimos, no es una charla que tenga como finalidad darles criterios de estudio, ni mucho menos, sino más bien
tocar el tema de los impedimentos legales para que a su vez cada quien decida si entra o no en ese supuesto y entonces si solicita o no solicita esta marca, ¿no? Entonces, mucho cuidado, hay que checar lo que dice las bases públicas del INPI, como Marcia, como el Acervo, para hacer un chequeo general del trámite antes de solicitarlo, ¿no? Para que ustedes chequen cómo se está comportando en esa clase, con ese signo, con ese nombre, esa parte del registro de marcas en el INPI, cómo se está comportando, qué se concedió, qué no se concedió, quizás qué le citaron o qué impedimento le citaron a alguien que traía algo similar a lo que yo quiero, entonces ya pienso dos veces, ¿no? Si a él lo hicieron, a mí me lo pueden decir también, y entonces ya me voy despacio, hago cambios, etcétera, ¿no? De eso se trata, de que ustedes vayan haciendo este estudio, ¿no? Como les platicamos ya en otras sesiones, en otras charlas, el resultado que nos arroja Marcia no es un resultado que constituya una respuesta oficial. Igual, ¿no? Sus consultas que nos mandan al INPI, oye, va a pasar esto, ¿se va a registrar? ¿No se va a registrar? Bueno, existen áreas, existen tiempos, existen procesos para quienes estudian estos trámites. Entonces, lo que nos arroja Marcia en el caso del resultado es un resultado, es un resultado a partir del cual ustedes pueden hacer los cambios, las modificaciones, etcétera, para que su marca llegue a ser registrada. Entonces, no, hay que hacer ese ejercicio completo, hay que no solamente visualizar el resultado, sino dar clic en los expedientes y todavía más dar clic en el trámite para que ustedes vayan viendo cuál es el comportamiento del estudio de esos trámites y entonces van armándose una idea sobre lo que puede o no podría pasar, ¿no? Para efectos del registro. Ahora, en el caso del siguiente impedimento legal, nuestra ley nos habla de cuando se solicitan signos semejantes en grado de confusión, aquí a denominaciones de origen y a indicaciones geográficas, ¿no? Este es el impedimento que señala la ley para la protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. O denominaciones o signos también se incluyen que se caractericen por la fabricación, la producción, la comercialización de productos o servicios cuando estos, los solicitados por el signo propuesto a registro, lleguen a ser idénticos o semejantes a estos o a los protegidos por las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas. Entonces, recuerden consultar esta parte para vigilar el cumplimiento de esta disposición porque pues se está protegiendo las denominaciones de origen, las indicaciones geográficas. Entonces, si por ahí pretendemos proponer una marca incorporándole una indicación geográfica o una denominación de origen y no somos el usuario autorizado, ¿no? Por ejemplo, quiero poner tequila fulanito, pero no tengo ni autorización de uso, no. Entonces, cuando someta a estudio esta marca, muy probablemente va a venir por ahí un oficio en donde me diga, oye, pero es que no puedes utilizar esa denominación de origen porque no eres usuario autorizado. Entonces, hay que tener cuidado, ¿no? De cómo vamos a solicitar a estudio este tipo de marcas para evitar algún posible impedimento en nuestro trámite. Aquí se están incluyendo no solamente el nombre de la indicación geográfica o de la denominación de origen como tal, sino se están incluyendo, fíjense lo que dice nuestra ley, cualquier expresión que habla o haga referencia al nombre de la indicación o de la denominación, como género, como tipo, como manera, imitación, o aquel producido en, o con fabricación en, o cualquier otro elemento similar a esto. Entonces ahí también habría que tener cuidado. Ahora, como marca también pudiera considerarse un impedimento legal si se está utilizando el nombre o lugar de una propiedad particular, ¿no? Cuando esa propiedad sea especial e inconfundible y se caracterice por la producción de cierto artículo o el ofrecimiento de cierto servicio cuando no tenemos el consentimiento del propietario. Entonces aquí estamos hablando de un tema incluso no nada más de derecho de propiedad intelectual, sino un tema del derecho en general, de la propiedad privada, del respeto de los bienes ajenos, etcétera. Entonces,
hay que tener cuidado, ¿no? No incorporar en nuestro nombre propuesto un nombre de una propiedad particular cuando se caracteriza por cierta producción de cierto artículo o de cierto servicio sin que tengamos el consentimiento, ¿no? O si lo tenemos, bueno, pues tendríamos que exhibirlo en nuestro trámite respectivo para que la autoridad encargada estudiara el documento y entonces se determinara lo correspondiente. O tendríamos que ser, pues nosotros mismos, si somos dueños de esa propiedad, los que van a solicitar la marca. Ahora, nuestra ley incorpora una serie de impedimentos con la finalidad de proteger los derechos de autor, ¿no? Ya tocamos la parte de protección de indicaciones geográficas y denominaciones de origen. Ahora esta parte de nuestro artículo se enfoca en la protección de los derechos de autor. Por esa razón, no se van a poder registrar algún signo distintivo que tome un nombre, un apellido, un apelativo, un seudónimo de alguna persona que tenga cierto prestigio o cierto reconocimiento o fama y que de esa manera se induzca a confusión al público consumidor o a engaño, salvo que seas el dueño, ¿no? O seas esa persona famosa, o seas dueño de ese seudónimo. O si no eres tú, bueno, pues que tengas el consentimiento expreso para poder utilizarlo. El consentimiento correspondiente, que igual lo vas a adjuntar a tu trámite de estudio y ya se va a determinar si se registra o no se registra. También se protegen los derechos de imagen en esta parte de derechos de autor. Tampoco se va a registrar la imagen, la voz, el retrato, la firma de una persona sin el consentimiento expreso de la misma o de quien tenga el derecho correspondiente en el caso de que esta persona, el autor, haya fallecido, ¿no? Sus causavientes. Entonces, hay que tener cuidado con el uso de retratos, de fotografías en solicitudes de signos distintivos como marca. Si no eres tú quien aparece en esa fotografía, en ese retrato, si la marca no queda tu nombre y tú eres el dueño de esos derechos de imagen, etcétera, pues va a girar un impedimento legal y entonces tendrías que demostrar que tienes el consentimiento para hacerlo. En el caso de los seudónimos y demás, y también en el caso de los apelativos, tu nombre propio como nombre artístico, etcétera, pues también recuerda que puedes acudir al Instituto Nacional de Derecho de Autor para tramitar la reserva correspondiente, ¿no? Entonces ya conocemos que los derechos de autor son derechos declarativos, entonces te acercas como autor y entonces ya solicitas ese trámite y obtienes un certificado y ese documento oficial lo puedes incorporar en el trámite de tu registro de marca, ¿no? Como para demostrar que eres tú mismo el que está solicitando ese seudónimo como marca registrada y entonces ya se te facilita esta parte del impedimento. Siguiendo con el tema de la protección de derechos de autor, también vamos a tocar este impedimento legal que señala nuestra ley, que no se van a poder registrar nombres, denominaciones semejantes en grado de confusión a títulos de obras literarias o artísticas, ¿no? A libros, por ejemplo, a revistas, etcétera. Tampoco se puede la reproducción o la imitación de un contenido protegido aquí mismo, ¿no? En una obra artística. Entonces hay que tener cuidado porque generalmente si se propone un signo de esta naturaleza, el objetivo pues es de alguna manera engañar al público o inducirlo a error porque el público consumidor, que recuerden, es un consumidor promedio, no es un consumidor experto, ¿no? Ni experto en marketing, ni experto en derecho, ni experto en propiedad intelectual. El consumidor si se confunde es porque estás mandando o se pretende mandar una idea equívoca del origen del producto. Entonces, asociarlo quizás con este autor famoso, con este personaje conocido, etcétera, y el consumidor asume que existe cierta relación o asociación entre la obra y la marca que ahora estoy viendo. Y entonces, si no soy ese autor, etcétera, o no tengo el consentimiento correspondiente, bueno, pues vamos a tener que objetar el trámite de registro de marca. Ahora, siguiendo con esta protección de parte de derechos de autor, también se establece en nuestra ley
que no se va a poder registrar como marca la reproducción total o parcial de una obra artística, igual sin la autorización correspondiente, o a menos que cuentes con el consentimiento, ¿no? Si eres un tercero, que no eres el autor, etcétera, el dueño de estos derechos, bueno, pues tendrías que exhibir un consentimiento expreso. La ley también prevé el no registro de signos distintivos como marcas para signos, frases, oraciones, avisos comerciales que puedan engañar al público o inducirlo a error, porque el público consumidor, que ya dijimos, no es experto en alguna materia específica, bueno, pues puede confundirse por la naturaleza, la composición o el origen de estos productos, o porque se le está dando una idea equívoca del origen empresarial o el origen gubernamental de cierto producto. O sea, piensa que es café auténtico de cierta región del país, avalado a lo mejor con una denominación de origen, cuando no es así, cuando ni siquiera se es usuario autorizado, se está pretendiendo hacer un acto de engaño, ¿no? O inducirlo a error. Entonces esa serie de frases, de imágenes, oraciones, avisos, nombres, no se van a poder registrar como marca. Y llegamos a una de las fracciones más recurrentes en el estudio de las marcas, que es proponer algo, ¿no? Como dice esta disposición, similar, idéntico o similar a algo registrado previamente o en trámite en grado de confusión, ¿no? Ahí dice, algún signo que sea igual o semejante en grado de confusión a una marca que el instituto, por ejemplo, estime notoriamente conocida en México, ¿no? Y ahí nos remite esta parte del artículo a lo que es una notoriedad, a lo que es la fama, ¿no? Porque quizás el consumidor sienta confusión o haga una asociación sobre el titular y la marca que está en el mercado, o porque constituya un aprovechamiento no autorizado del titular de la marca notoriamente conocida, o porque cause cierto desprestigio de la marca notoriamente conocida, o se pretenda diluir su carácter distintivo. Entonces, este impedimento legal tiene una excepción, y esa excepción es cuando el solicitante de esta marca sea el titular de la marca notoriamente conocida, porque pues entonces no habría problema, ¿no? Ahí en nuestra ley encontramos cuál es la definición de una marca notoriamente conocida. Es cuando un sector determinado del público o de los círculos comerciales del país a donde va destinado este producto o la prestación de este servicio conoce la marca y conoce y asocia esa actividad comercial, ese desarrollo de marca a cierto titular. O sea, dentro de ese círculo comercial es conocida la marca. Y entonces esa notoriedad puede ser incluso característica de la misma publicidad que se le haya dado, del posicionamiento que haya tenido la marca en el comercio. Y existe un procedimiento específico que lo marca la ley ahí a partir del 190 de la ley, que establece cómo se puede solicitar esta declaratoria. Entonces, si no se ha solicitado la declaratoria, si no se ha aprobado, si el INPI no la ha reconocido como notoria y la queremos incorporar a una marca, al registro de una marca, pues vamos a tener que enfrentar este impedimento legal, a menos que seamos el titular, ¿no?, de la misma marca notoria. Y lo mismo se aplica a las marcas famosas, el impedimento. Al no registro o al generar confusión respecto de una marca que el instituto estime o que haya declarado famosa, ¿no? La marca famosa entonces es cuando es conocida por la mayoría del público consumidor, ¿no? En cualquier sector, no en un círculo, como en el caso de la notoria, sino ante cualquier público consumidor que tiene ese reconocimiento global, esa difusión global, y entonces existe igual un procedimiento para determinar la fama de una marca, para incluso estimarla y en su momento determinarla, y a menos que hayamos pasado como solicitante este proceso, pues será imposible poderlo incorporar a una denominación que proponemos a registro, ¿no? De hecho,
la declaratoria de notoriedad y la declaratoria de fama se tramitan sobre marcas registradas, ¿no? De marcas de titulares que se han preocupado por esta parte de la protección, por hacerla distintiva, por protegerla, etcétera, y que en cierto momento del crecimiento y el posicionamiento de esta misma, pues llega a ser tan notoria en el círculo o tan famosa en cualquier círculo que entonces empiezan el procedimiento de declaratoria de notoriedad o de fama, pero pues previamente comenzaron con un registro. Entonces, con uno o con varios, ¿no? Entonces hay que tener cuidado a la hora de no invadir marcas famosas y a la hora de no invadir marcas notorias. Y también, aunque no se invadan marcas notorias, aunque no se invadan marcas famosas, la ley prevé que no se va a registrar una marca cuando sea idéntica o semejante en grado de confusión a una marca en trámite o a una marca ya registrada, presentada con anterioridad, ¿no? Es esa parte de cuando antes veíamos los oficios de se cita anterioridad de marca o existe esta anterioridad de marca, que bueno, pueden llegar se pueden emitir todavía, bueno, en este nuevo proceso de un solo oficio, donde recibimos todos los impedimentos, dentro de los cuales pudiera existir una cita de anterioridad. Entonces, existe una marca registrada o existe una marca previamente ingresada, o sea, que está en trámite, que se aplica a los mismos o similares productos o servicios, y entonces otra persona, otro tercero quiere hacer uso de esa marca, de algo idéntico o de algo similar, y lo quiere aplicar a productos idénticos o productos similares, ¿no? Entonces, pues ahí la ley establece no se puede registrar a menos que sea el mismo titular, que esté haciendo una variación a su marca para poder proponer algo distinto a lo inicialmente registrado. Entonces, estas disposiciones, como decíamos, que se dan en materia de marcas, aplican también para el estudio de los avisos comerciales, de las publicaciones de nombres comerciales, etcétera, ¿no? Se aplican las mismas disposiciones, por lo que hay que tener también cuidado en la solicitud de estos signos distintivos. Hay una excepción que es exhibir el consentimiento expreso, entonces del titular de la marca, eso lo señala también la propia ley. Tampoco se van a poder registrar los nombres propios, los apellidos, los apodos, los apelativos de una persona física. Cuando no sea esta, ¿no?, la dueña de este nombre, de este apellido, de este apodo, quien lo está solicitando, ¿no? O cuando exista un consentimiento o media un consentimiento expreso para el uso de este nombre, de este apellido, de este apodo. Entonces hay que tener cuidado también con esta parte de nombres propios. ¿Se acuerdan? En la parte de seudónimos, se hablaba de seudónimos, de derecho de imagen, de fotografías, etcétera. Bueno, ahora se está tocando en esta disposición el nombre propio, el apellido, el apodo, el apelativo, ¿no? El luchador o el boxeador, y no soy yo, ¿no? Y lo peor del caso es que no tengo nada que ver con él, sino solamente quiero ocuparlo para poder vender mis productos. Bueno, pues entonces si no tengo la autorización, etcétera, o el consentimiento, o no soy yo, pues no lo voy a poder utilizar, ¿no? La disposición correspondiente sobre el tema de variedades vegetales, ¿no? La protección de variedades vegetales. Entonces, tampoco se va a registrar algún signo distintivo que reproduzca, que imite un nombre, una denominación, que haga referencia a una variedad vegetal protegida, alguna raza de animal, que pueda llegar a hacer confusión en el público consumidor respecto a la naturaleza de estos productos o servicios. Y se incorpora a nuestra ley actual esta parte también de la mala fe, aquel signo distintivo solicitado de mala fe, ¿no? De mala fe significa con la intención deshonesta de alguien, ¿no? Dice ahí expresamente, la mala fe es, por ejemplo, haber solicitado el registro de un signo distintivo con el propósito de obtener un beneficio o una ventaja indebida en perjuicio de su legítimo titular.
O sea, la mala fe es una de las fracciones que señala la ley para impedir un registro de marca, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con este tipo de registros, o por ejemplo, es el licenciatario o es el distribuidor autorizado de cierto producto o servicio. En algún momento esa relación comercial se rompe y entonces, como me doy cuenta quizás de que aquel no la tiene registrada, entonces la solicito yo, ¿no? Y entonces empieza un procedimiento, pero ese proceso o esa solicitud, pues es de mala fe, porque está claro que no soy el dueño, ¿no? Sino que lo estoy tomando de alguien más. Entonces, cuando existe esa intención deshonesta para poder hacerlo, entonces existe aquí la disposición que señala la ley para impedir el registro de la marca. Ahora, lo mismo se va a aplicar en el caso de la protección de marcas registradas contra nombres o denominaciones o razones sociales. Si quiero constituir, por ejemplo, una empresa utilizando una denominación o razón social, debo tener cuidado que no esté invadiendo algún derecho de una marca ya registrada, porque el artículo nos indica que no van a poder formar parte de mi nombre comercial, la denominación o razón social de ningún establecimiento o persona moral, una marca registrada o una marca similar en grado de confusión a otra previamente registrada. Y aquí se dan los supuestos, que el establecimiento o la persona moral, es decir, la empresa, pues tenga cierta actividad como la producción, la importación, la comercialización de bienes o servicios iguales o similares a los de la marca registrada. Y dos, que no tenga el consentimiento para poder utilizarlo ni las facultades para hacerlo. Entonces, pues se entiende que no se permite el tomar una marca registrada como parte o incorporarla como parte de un nombre, denominación o razón social de mi empresa, ¿no? Por eso hay que hacer la búsqueda en los medios de consulta oficiales y públicos para que ustedes conozcan o todos conozcamos qué está registrado y qué no está registrado. También, ya como parte final de esta serie de impedimentos legales, agotamos el 173, donde se establecen los distintos supuestos de lo que no se va a poder registrar. Y finalmente tenemos lo que dice el artículo 12 de nuestra ley. ¿Se acuerdan que al principio decíamos estos impedimentos legales están en el 12 y están en el 173? Entonces, el 12 de nuestra ley habla de que no se va a poder registrar no solamente marca, bueno, pues aquí es más genérico, cualquier registro, autorización, etcétera, patente incluso, publicidad en la Gaceta a cualquier signo, en este caso hablando de los signos distintivos, que sea contrario al orden público o que contravengan alguna disposición legal. Se eliminó la parte de contrario a la moral y a las buenas costumbres que antes estaba en la ley anterior y se puso el orden público o contravenir alguna disposición legal. Entonces también ahí existe ese impedimento que es el 12 de la ley como parte de todo el global de situaciones o de impedimentos que evitan el registro de algún signo distintivo. Pues todo esto con la finalidad, de verdad, a los que estamos ahorita reunidos aquí, los 61 que nos dimos cita esta mañana aquí, de conocer lo que dice la ley, lo que se puede y lo que no se puede registrar, ¿no? Siempre es mucho más fácil tomar una decisión en la vida, en cualquier ámbito, cuando tenemos todas las cartas sobre la mesa, ¿no es cierto? Cuando sabemos los riesgos y cuando sabemos todo el completo de situaciones que habremos de razonar antes de hacer algo. Entonces, pues con esa finalidad, ustedes en este momento pues ya tienen ahí la baraja completa de todo lo que se puede y todo lo que dice la ley no se puede registrar, y ya con todo ese conocimiento pues ahora nada más ponerlo en práctica a la hora de estudiar si nuestra marca va a ser registrada o en su defecto pudiera tener algún impedimento legal. De hecho, ese es el objetivo de esta plática, que ustedes tengan esas herramientas necesarias para poder decidirse qué van a hacer, qué van a cambiar, qué nos van a proponer a estudio. Muy bien. El objetivo, pues es el objetivo, proteger un elemento,
tener esa propiedad de ese bien intangible en mi patrimonio, que como hemos dicho ya en otras pláticas, al ser un intangible, podemos venderlo, podemos licenciarlo, podemos heredarlo, etcétera, porque finalmente es un bien intangible en nuestro patrimonio. Entonces, para eso se protege también para poder defender tu derecho del uso que alguien haga sin tu consentimiento, ¿no? De la posible piratería, etcétera, que haga uso a alguien, y si tú no tienes un registro concedido, bueno, pues cómo vas a ir a demandarlo si no tienes esos elementos necesarios para defender tu derecho, ¿no? Y obviamente, pues la finalidad es fomentar esas prácticas comerciales leales en un mercado en donde se haga uso de estos signos distintivos registrados, y como consumidores, ¿no? de esos productos o de esos servicios, se tenga también la confianza o la garantía de que están avalados por una marca a la que está asociada cierta calidad, ciertas características que posicionan a este signo distintivo en el mercado. Bueno, pues ya una vez que tienen ese panorama general de situaciones que se pueden registrar y no se pueden registrar, finalmente solamente me queda recordarles la parte del uso de los medios oficiales de consulta, como les platicaba, el uso de Marcia, el uso del acervo de marcas, el uso del clasificador, el uso de la Gaceta, de toda esta parte de donde están digitalizados los documentos, para que ustedes tengan el panorama completo a la hora que ustedes inicien un estudio de cierto trámite. Y bueno, pues en cualquier situación o duda, por aquí de hecho ya alguien nos comentó la parte de la cita virtual, el señor Ángelo Solís, que nos preguntaba, y ya le contestaron mis compañeros muy amablemente sobre la posibilidad de que tenga una cita. Si lo quiere así, don Ángelo puede entrar ahí a citas.inpi.gov.mx y ahí solicitar su cita en un horario, ya sea para marcas o ya sea para patentes, la inquietud que usted tenga, y se le va a asignar un horario, un asesor, etcétera, con el que va a poder platicar sobre su inquietud, ¿no? También si hay alguna pregunta que quieran hacernos a través del buzón institucional del INPI, con toda la libertad pueden hacerlo, y la cuenta es buzon@inpi.gov.mx. Muy bien. Perfecto. Ya por aquí nos contestó que está bien. Sí, las asesorías y los trámites, pues ya en su mayoría son electrónicos, entonces les invitamos ampliamente a todos ustedes a hacer uso de los medios electrónicos, como en el caso de marca en línea, patente en línea, toda esta parte ya está liberada electrónicamente. Entonces, si hay alguna asesoría, pues ya dijimos el sitio de citas, etcétera. Muy bien. Bueno, pues en ese sentido ya hemos agotado esta situación que me comisionaron para poder compartir esta plática. Para mí ha sido muy, muy provechoso, ha sido un gusto estar con ustedes. Fuimos 60, hoy siendo miércoles a mitad de la semana. Entonces, les deseo excelente día, que terminen sus funciones, sus actividades, etcétera. No olviden conectarse siempre, mañana a la misma hora, a las 10 de la mañana, también un tema súper interesante. Y pues nos vemos para la próxima. Mi nombre es Dalet Cruz y ha sido un gusto estar con ustedes. Hasta luego.